lo que voy a empezar a hacer es a contextualizar un poco de, bueno, por qué en realidad estamos aquí en la sala de sociología. Y en realidad fue porque, miren, estaba mirando la fecha, en 2016 las tres participamos de un curso que, bueno, ese es el nombre, de los estudios culturales y subalternos a una ciencia social postcolonial. Ya el nombre del curso como que en aquel momento, por lo menos para nosotras, en realidad significaba, bueno, introducirnos en una nueva mirada de la sociología, un nuevo paradigma, o para otras profundizar. 3 encuentros y bueno, y después finalizaba con un trabajo que es esos trabajos que ahora, hace poquito, son los que salen como parte de un libro, ¿no? Que recoge en realidad los trabajos de todos los compañeros. Los objetivos del curso tenían como, en realidad el curso tenía como finalidad introducir o profundizar, depende de los grupos de profesores, en todo lo que tenía que ver con las producciones teórico-filosóficas que refieren al postcolonialismo. Eso hace que se renueve la mirada, digamos, de los paradigmas en la sociología frente al abordaje clásico. Lo que está presente es, bueno, ¿qué lugar ocupa lo contingente? ¿No? ¿Qué lugar ocupa el otro en este nuevo paradigma? ¿Ah? Y cuando me refiero al otro, me refiero a las minorías, ¿no? En general. Bueno, las principales influencias que tiene esta corriente teórico-filosófica vienen desde el psicoanálisis, vienen también, bueno, ahí aparece, ¿no? La noción freudiana de fetiche, la noción lacaniana de imaginario. Acá las profes de psicología y filosofía estarían en su salsa. Acá era lo que les hablaba, bueno, que me refería al profesor del curso, y estaba en esta diapositiva que hablaba de los objetivos del curso y básicamente la influencia que tiene esta mirada o este paradigma postcolonialista. Tenía mucha influencia, digamos, de la filosofía, de la psicología, y bueno, y después, acá, por ejemplo, bueno, nombra algunos de los referentes, las del orientalismo de Edgar Said, y por último influencias del historicismo de Benedict Anderson. Voy a tratar de apurarme un poquitito. Bueno, la metodología del curso tenía que ver con, tenía instancias que eran virtuales, instancias presenciales obligatorias, y después del debate y del análisis de estas cuestiones teóricas, la idea era que pudiéramos escribir. Escribir en base a las reflexiones, a las lecturas de los distintos materiales y a nuestros intereses también. Entonces, bueno, algunos de los trabajos, ustedes pueden acceder al libro que lo pueden acceder de forma virtual, y algunos de los trabajos lo podemos agrupar en dos cuestiones concretamente. Una que tenía que ver con los temas específicos de la enseñanza. Y ahí, por ejemplo, hay trabajos que hablan sobre las raíces coloniales de la pedagogía en formación de profesores en el Uruguay, postdictadura. Ahí están los giros lingüísticos en la concepción de cultura, la temporalidad en la enseñanza de la sociología a partir del pensamiento fronterizo. Esos serían temas específicos de la mirada de la enseñanza. Y después también hay trabajos que se refieren a cambios sociales que tienen efectos sobre la práctica educativa. Y ahí los trabajos que aparecen son los movimientos sociales dentro de la modernidad y la colonialidad, la aceptación de la diversidad en educación media básica y una mirada estudiantil sobre las formas de vincularse en la enseñanza. Algunos son trabajos de investigación finalizados, otros son trabajos o diseños de investigación que, bueno, de alguna manera se manifiesta los aspectos teóricos y el diseño de cómo sería el proceso de llevarlo adelante. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es compartir con ustedes algunas cuestiones muy generales de nuestros trabajos. El artículo que escribimos en conjunto con ella fue el denominado Los giros lingüísticos
en la concepción de cultura, una mirada desde el aula. Esta es una recopilación de lo que sería un proyecto de investigación en base a lo que hemos trabajado en ese curso. Esta carátula con esas imágenes fue la misma que presentamos en el IPES de Montevideo y tiene un significado que tiene que ver con que vieron que estas imágenes son extraídas justamente del Museo de Migraciones de Montevideo, y justamente aquí se evidencia una mirada de los inmigrantes, por ejemplo a través de la pintura. En relación a lo que al título de nuestro artículo, digamos, es un poco, quiero compartir un poco lo que decía Daniela, ¿no? En relación a que nos costó bastante la lectura de la poscolonialidad y justamente darle un sentido más sociológico. Es incluso difícil hasta de leer, situados en ese paradigma nuevo, ¿no? Bueno, en relación a eso, nosotros, puedes poner, Dani, ir pasando si querés, a partir de algunas lecturas que nos marcaban como lecturas obligatorias y en relación a otras cuestiones que sabemos desde el profesorado, tomamos en cuenta algunas lecturas como la de Foucault, entre otras, y como que lo que hicimos fue comenzar a reflexionar sobre cuál es el lugar que tienen los discursos postcolonialistas en nuestras clases de sociología. Justamente para poder hacer visible algunas cuestiones que son quizás explícitas o a veces no nos damos cuenta que tienen que ver con las tensiones entre los discursos que entran al aula y cómo, por ejemplo, nosotros abordamos temas culturales en relación a ello. Por eso los objetivos que nos planteamos, ¿no? Que ahí están los dos objetivos generales. Una era justamente dar cuenta de estas tensiones entre la institución con los programas, los calendarios de exámenes, etcétera, como ahora, y las formulaciones de teorías sociológicas críticas de la modernidad y la constelación post. ¿Por qué ponemos post? Porque estamos hablando específicamente del curso de postcolonialidad, ¿no? Y además en este nuevo paradigma. La especificidad tiene que ver con, podés ir a los objetivos específicos nomás, tiene que ver con identificar la concepción de cultura que nosotros transmitimos los docentes y detectamos en los estudiantes cuando abordamos temas como culturales en clase. Y el otro objetivo es reconocer en los discursos que prevalecen en las clases de sociología sobre temas culturales, haciendo énfasis en la incidencia de la tecnología, la referencia al ciberespacio y las redes sociales. Esto tiene un porqué, ¿verdad? Principalmente pensemos que nosotros tenemos una percepción, hay como dos miradas, ¿no? Que eso lo ponemos básicamente un poco en el desarrollo del marco teórico, pero hay como dos miradas, lo que nosotros aprendimos teóricamente a lo largo de nuestro trabajo, ¿no? Y las nuevas concepciones cómo se van metiendo, ¿no? Es decir, los conceptos que articulan, digamos, todo lo que tiene que ver con el marco teórico, tiene que ver con la posmodernidad y con los giros culturales. Es decir, el rol del discurso y del lenguaje, justamente lo que van a hacer es reflejar la tensión entre las instituciones educativas y los nuevos conocimientos sociológicos. Ahí tomamos algunas citas de Foucault y demás. Ahí va, vieron que ahí pusimos como las cuestiones generales, que es un poco lo que les estoy contando. Pero es interesante ver justamente que la práctica educativa en un mundo, digamos, posmoderno, atraviesa de manera bastante profunda y bastante constante lo que tiene que ver con los cambios significativos y los nuevos desafíos en el aula. Por lo tanto, digamos, la transmisión cotidiana de los conocimientos sociales y también lo que tiene que ver con la construcción colectiva de la experiencia escolar no están exentas de conflictos o de tensión o de vacilación, sino que quizás tomar esas cuestiones de tensión para mejorar, analizar, cuestionar y un poco lo que tiene que ver con nuestros objetivos al principio, nuestras clases, ¿no? A ver, ¿qué más puedo mencionarles? Algo que me parece muy importante que planteamos allí en relación al marco conceptual, tiene que ver justamente con la idea de cultura desde una visión postcolonial, que aquí podemos decir que queda definida como, digamos, es como un conjunto de condiciones, de posibilidades para actividades que resuelven problemas.
¿cuál es el rol, digamos? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que dote a los sujetos que en ella, en la cultura misma, crecen, no solo con cuestiones lingüísticas, sino que también tiene que ver con la capacidad lingüística de acción, cognitivas, con las imágenes del mundo, ¿no? Que son preestructuradas y también son saberes acumulados. Un poco los que tienen lectura en Habermas y demás, lo podamos detectar bastante bien sociológicamente hablando, pero cómo en las imágenes y en las cuestiones de los símbolos y los signos también se ven reflejados en las nociones de cultura. Por lo tanto, con esto lo que quiero decir es que la cultura asume un rol y una responsabilidad bastante interesante en la formación y en la transmisión de conocimientos de las sociedades mundiales. Y con ello quiere decir también que va cambiando, digamos, esa concepción de cultura que nosotros, es decir, los profesores de sociología a veces los transmitimos en nuestra práctica cotidiana, que engloban muchísimas cosas hoy. Sobre todo, yo pensaba cuando armábamos, con Daniela pensábamos cuando armábamos esto, ¿no? Que hoy en día esto cobra un protagonismo impensado con la pandemia, porque las cuestiones de cultura se ven atravesadas desde lo tecnológico, desde lo, como decían algunos autores, desde la transmisión esa, más allá de decir que es un conjunto de conocimiento, atraviesa todo lo otro en relación a los signos y a los significados. Perdón, no, yo lo que quería agregar es que la cultura vista desde esta mirada postcolonial nos lleva a que dejemos de lado como el discurso como despegado y empecemos a ver la cultura como una práctica cultural y donde ahí hay relaciones de poder. Y en ese juego es donde cobra importancia. Entonces, ¿qué pasa? Nos interpela a nosotros los docentes cuando trabajamos estas cuestiones, podemos trabajar de distintos autores, pero desde lo conceptual. Entonces el tema es, de verdad y en la práctica, ¿cuáles son los discursos que circulan en nuestras clases, ¿no? Entonces es como ese juego, y donde son muy fuertes, digamos, en este tipo de estudios, las relaciones de poder en las prácticas culturales, y donde el lenguaje es sumamente importante en eso. Exacto, por eso la transmisión, digamos, del lenguaje, o lo que quiere decir es que da forma a la realidad en la cual nosotros vivimos, también cómo lo percibimos y cómo lo experimentamos. De ahí justamente los discursos que se generan y los giros que se pueden llegar a producir, ¿no? Un poco eso, Dani, sí. Sí, exacto. Bien. Voy a ir a lo metodológico porque ya dale, 6:30. Si dale. Bien. La metodología, digamos, se lleva a cabo mediante las observaciones de aula de los distintos docentes en el momento que se trabaje con estas conceptualizaciones. También pensamos en entrevistas grupales con alumnos y docentes. Como el objeto de estudio es bastante interesante, incluso amplio, complejo, ahí está. Cualquier aproximación metodológica, digamos, que utilicemos, nos va a llevar a que podamos recibir y ofrecer también con esto información acerca del contexto donde justamente los discursos culturales cobran sentido y significado, ¿no? Por sus propios protagonistas. Por lo tanto, la metodología que utilizamos fue una metodología cualitativa. Quiero decir que esta investigación no está terminada, un poco lo que decía Daniela al principio. Algunas investigaciones que se seleccionaron para este libro, para publicarlo, ya están terminadas y otras no. La nuestra tiene una parte realizada y otra parte no realizada. Entonces, por eso hablaba un poco de las entrevistas grupales y demás. Pero específicamente utilizamos la metodología cualitativa para dar sentido a la investigación con datos descriptivos, con las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y también con una conducta observable porque utilizamos la observación. Sí, pero no, en realidad sí, no la pudimos terminar porque, bueno, que el curso terminó ahí a fin de año, y bueno, y después salió esto del artículo y después quedó todo como en stand-by con todo lo que pasó y entonces, bueno, quedó, pero la verdad que también hablamos que
volver a leer nos vuelve como a hacer repensar todas estas cosas y también coincido con Verónica en la oportunidad de esta temática en estos tiempos, ¿no? Y quizás de volver como a replantearnos esta investigación, de llevarla a cabo. Sí, algo que también habíamos puesto y elaborado en la conclusión, que creo que en la actualidad cobra bastante importancia, es que desde nuestra experiencia, digamos, habíamos detectado hasta ese momento como una omisión en la enseñanza de la teoría social, es decir, que se vuelve reiterativo los conceptos tradicionales de cultura y se ignora la sociología postcolonialista. Por lo tanto, una de las conclusiones que habíamos sí visto en este proyecto es que nosotros seguimos inmersos en los conceptos tradicionales, enseñando los mismos enfoques, sin a veces involucrar nuevas perspectivas de la teoría social. Entonces, a partir de ahí incluso nos hicimos preguntas para plantearlo a los demás docentes. Es decir, ¿qué decimos los profesores cuando hablamos de cultura en nuestras clases? Si aportamos diversas miradas sobre la cultura que justamente problematicen las concepciones de nuestros alumnos desde su sentido común. Bueno, y en relación como a este enfoque, las miradas desde un postcolonialismo pueden justamente enriquecer el abordaje disciplinar, que es algo bastante complejo, como decía Dani al principio, y bueno, y por ahí estamos. No sé si querés algo más, Dani, que aporte. Lo otro que quiero decir es que esto que parece complejo y cuando hablamos de postcolonialismo y cómo esto en las sociologías hizo que se aumentaran los estudios culturales, en realidad yo creo que si lo bajamos así a la clase en nuestras aulas, implica que esto de empezar a pensar qué lugar le damos al otro. Y cuando digo al otro, por ejemplo, es las miradas, como decían ellos, occidentales frente a la colonia, las distintas miradas en relación a las migraciones, que por eso ese énfasis, las miradas en relación al género, a la etnia. Entonces, bueno, ¿qué lugar le damos a ese tipo de discursos? Sería eso, como reflexionar y pensar, ¿no? De verdad, en la práctica de aula, porque muchas veces lo tenemos muy claro en la teoría, pero se nos van colando en las clases, esas miradas más tradicionales. Por ahí. Era eso lo que quería comentar y reflexionar, y también coincido que fue volver a mirar esto, fue como volver a repensar todo, fue bastante difícil, muy difícil, mucha filosofía, mucha psicología, pero la verdad que ahora retomo eso del tema de la formación, ¿no? Que ahora pensaba, digo, bueno, al volver a leer me doy cuenta por qué últimamente hago tanto énfasis en la lectura y la escritura en las clases, ¿no?, de sociología, y creo que, bueno, eso tiene que ver con cómo va decantando esto que se va leyendo, ¿no? El trabajo que yo desarrollé justamente a partir de este curso que comentaba Dani y Vero, y bueno, ya está contextualizado. En mi caso, las lecturas que nos ofrecieron, a mí me despertaron un poco, me hicieron pensar en si en nuestras aulas nosotros tenemos una posición de colonizadores o no, o sea, el docente como un transmisor de un discurso homogeneizador, o si en realidad habilitamos, bueno, las voces de los estudiantes, la diversidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y el leer determinados materiales que nos ofrecieron realmente me cuestionó a mí como docente, incluso me generó una especie de un dilema, podría decirse, y me llevó a tratar de escuchar las voces de los estudiantes, ¿no? Porque me parecía que era necesario que ellos pudieran expresarse sin que fuera simplemente la voz de los docentes, ¿no? Quería un poco salir de ese lugar de poder que siempre se tiene en el aula. A mí me interesaba un poco esto de tratar de visibilizar la perspectiva de los estudiantes, por eso desarrollé el trabajo, bueno, en una institución educativa de aquí de Tacuarembó, de secundaria, ¿no? A su vez, como objetivos específicos, bueno, de evidenciar la relevancia en la construcción de los aprendizajes y rescatar las voces de los estudiantes que opinaban, que sentían sobre
sobre este tema de la educación y de las prácticas educativas y demás. Para poder hacer este trabajo hice lo que se llama el estado del arte, ¿no? Que es un poco la investigación dentro de la investigación. O sea, estuve tratando de detectar trabajos semejantes al que yo quería desarrollar, y encontré algunos dentro de aquí de Uruguay, muy poquitos, y bueno, después también a nivel internacional. Aquí pongo simplemente los títulos de cada uno de ellos, ¿no? Incluso bastante interesante porque quiero en cierta forma conocer una perspectiva comparativa, ¿no? Escuchar las voces de los estudiantes de otros países que también se encontraban en el mismo nivel educativo. Estoy yendo bastante rápido porque me queda re poquito tiempo y es súper largo este trabajo. Cualquier cosa después les pasamos el libro con las chiquilinas porque no me va a dar ni por casualidad para decir lo más importante. Cuando empezaba a leer un poquito de todo esto, me daba cuenta de que, bueno, como dice Durkheim, ¿no? Para poder entender la lógica que tenemos en las instituciones educativas de hoy en día, me tenía que remontar hacia atrás, hacer una mirada retrospectiva, ¿no? Entonces me fui un poco a leer, bueno, cómo nace el sistema educativo y desde una mirada sociológica, y me ubiqué en la modernidad como esa etapa en donde, con el ascenso de la burguesía, el surgimiento del capitalismo, todo ya en un contexto histórico, se crean una serie de instituciones, ¿no? Obviamente en el sistema educativo, pero también los hospitales y otras instituciones, que tienen por fin transmitir el discurso dominante con un objetivo de homogeneizar, ¿no? De construir una masa de pensamiento, una masa, o sea, un conjunto de personas que compartan valores que son considerados como universales y que en cierta forma, dejaban de lado la diversidad, ¿no? Era necesario unificar en esos momentos bajo un discurso dominante que era el discurso de la burguesía que se encontraba en ascenso. Y por eso las instituciones educativas que nacen en esa época no solamente enseñaban a leer y a escribir, que eran las habilidades básicas necesarias para vivir y para poder desarrollarse sobre todo en el sistema fabril que se estaba iniciando, sino, y esto es lo más importante, tenían la función de disciplinar. Y eso es lo que dice justamente Foucault, ¿no? Disciplinar, lograr la docilización de los cuerpos. Entonces, me parecía que ese era el punto clave para poder entender un poquito por qué el sistema educativo tiene las características que tenía en ese momento, me fui volando, y que se trasladan hasta el día de hoy, ¿no? Con una postura obviamente más tradicional. Desde la sociología creemos que al entender las lógicas de las instituciones, en cierta forma podemos comprender a los sujetos que generan esas instituciones, porque las instituciones son justamente como fábricas de sujetos, aunque suene fuerte, pero es así, ¿no? Es allí donde nosotros nos construimos, construimos también nuestras perspectivas, nuestras representaciones sobre el mundo. Entonces recurrí a un autor que me gusta bastante, que es Foucault, que un poco clarifica todo esto y lo pone en sus discursos, y también a la pedagogía del aburrido, que están allí los dos autores argentinos que fallecieron no hace mucho. Y en la pedagogía del aburrido, y con Foucault y algún otro más que fui agregando, uno va como tomando conciencia qué es lo que está pasando en el día de hoy, por qué los chiquilines se desafilian, por qué existe lo que se llama la crisis del sentido educativo, por qué los estudiantes nos dicen, profe, ¿para qué voy a estudiar? No tiene sentido, ¿no? ¿Qué es lo que en estas instituciones está haciendo un quiebre, ¿no? Y bueno, esas instituciones se están vaciando, según lo que dicen los autores, se están vaciando de sentido. ¿Por qué? Porque en la modernidad las instituciones estas que fueron creadas para generar este discurso homogeneizador y docilizar los cuerpos, funcionaban con una misma lógica, o sea, la familia es una institución, ¿verdad? La institución básica. Entonces, teníamos una familia patriarcal en la que, se imponía el orden, a veces a fuerza de golpes, y existía la verdad instaurada a través generalmente de la figura del padre. Cuando el niño salía de esa familia, pasaba a otra institución que funcionaba con la misma lógica, que es la institución educativa, ¿no? Donde aparecía la figura del maestro como figura de autoridad, al igual que el padre en una familia, que transmitía ese discurso homogeneizador, la verdad revelada necesaria para poder vivir en las sociedades del momento. Entonces, el que las instituciones tengan esa misma lógica interna ayuda a una socialización
eficiente, ¿no? Y a su vez, como se sale de las instituciones educativas, se ingresa a los puestos de trabajo que tienen también una misma lógica, un capataz, un jefe, que es el que tiene el poder y, bueno, y así lo ejerce, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando hoy en día con la posmodernidad, con esta etapa posterior que estamos viviendo? Bueno, esa socialización tan eficaz, esa sociedad disciplinaria se está resquebrajando. Por eso se dice que vivimos en una etapa de liquidez, de cambios. Lo que antes era sólido, hoy en día se ha vuelto líquido, nos dice Bauman, ¿no? Y en las instituciones educativas existe una pérdida de sentido. Era lógico que antes, luego de que salís de tu casa, estudiabas, te casabas, tenías un trabajo. Hoy no es lógico. Hoy hay otras opciones, hoy hay otras verdades, hoy hay otras formas de ver el mundo, ¿no? Entonces, eso genera que los chiquilines muchas veces no comprendan qué carajos están haciendo sentados en un aula. Y es lógico que ellos no lo comprendan, porque la sociedad es la que se está preguntando esto, ¿no? Llega al punto tal en que se cuestiona el valor de la educación como una herramienta de ascenso social, como una herramienta para permitirnos tener un lugar el día de mañana como trabajadores, ¿no? Yo ahí les agrego algunos fragmentos breves, por supuesto, muy, muy esquemáticos de algunos autores, pero es un poco lo que el derrotero teórico por el que yo anduve fue por ahí, ¿no? Entonces, cuando me cuestionaba todo este tema del quiebre, del vaciamiento, de la pérdida de sentido de las instituciones educativas, pensaba, bueno, ¿y nosotros cómo estamos trabajando y cómo nos estamos sintiendo los docentes frente a toda esta interpelación incluso de la sociedad ante nuestra función y ante nuestra posición, ¿no? Los docentes estamos siendo cada vez más siendo desautorizados. Era impensado que un maestro o un docente hace unos cuantos años fuera cuestionado, fuera incluso golpeado, como podemos llegar a ver hoy en día. ¿Por qué pasa eso, no? Bueno, y justamente esto es lo que el proceso de vaciamiento, de pérdida de sentido, de interpelación de la autoridad, etcétera, debilitamiento de la sociedad disciplinaria, es lo que da respuesta a esos procesos. Entonces, esto genera que las instituciones crujan, que las instituciones sufran y que los sujetos que las habitamos estemos perdidos en cierta forma, ¿no? Aquí viene el tema del agotamiento docente, viene el tema de la desafiliación estudiantil, etcétera. Yo quería llevar toda esta realidad teórica que la dije recontra súper resumida a ver cómo la sentían los chiquilines acá en la institución educativa en la que hice la investigación. Entonces lo que hice fue, esperen que me olvidé de la presentación, lo que hice fue hacer entrevistas con los chiquilines, pero no quería tanto, primero les conté un poco, estaba haciendo un trabajo, bla, 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 ellos no me conocían porque yo no trabajaba en ese momento en esa institución. Les pedí que por escrito, por favor, por escrito, porque quería tener ese registro para que ellos se explayaran y tuvieran su tiempo, tranquilos, y que no hubiera ninguna influencia de mí como para incidirlos o no, que fueran libres en lo que contestaran. Les pedí que por favor me vertieran, bueno, todas sus impresiones, cómo se sentían en el sistema educativo, cómo las experiencias que habían tenido, algo realmente amplio. A mí me sorprendió porque vieron chiquilines que incluso me entregaban 6 hojas, 7 hojas, ¿no? Y digo, ¡wow! Se ve que tenían cosas para decir y a mí nunca se me había ocurrido el poder consultarlos, ¿no? Que ellos fueron un poco protagonistas. Esa fue una de las técnicas, ¿no? Las entrevistas que fueron registradas por escrito. Y luego las observaciones, ¿no? Tanto en la entrada, la salida, en los espacios que quedaban en recreos y demás. Ahora les voy a compartir algunas de las cosas que dejaron registradas allí. Pero aquí ustedes están viendo en esta presentación unos fragmentos que escogí de autores que pertenecen a la escuela de Frankfurt, o sea, dentro del paradigma crítico hoy actual, el Jones está vivo, ¿no? Porque en todas estas lecturas yo me he dado cuenta que este resquebrajamiento de la sociedad institucional y disciplinaria que estamos viviendo en esta posmodernidad, que nos genera angustia a nosotros y también genera sufrimiento y desafiliación a los estudiantes, en cierta forma tiene mucho que ver con las luchas por el reconocimiento, ¿no? Que es un concepto de desarrollo filósofo fantástico, que Honeth me gusta mucho,
Y me parece que ese primer fragmento, que espero que puedan leer, porque no sé si se ve bien la letra o está muy chiquitita, resume el sentir y el deseo de todos nuestros estudiantes e incluso de nosotros como adultos, ¿no? En la lucha por el reconocimiento nos jugamos la vida, pero no solo la vida física. En la lucha por el reconocimiento nos jugamos la vida propiamente humana, nuestra identidad moral, nuestra salud psíquica. Entonces, este tema del reconocimiento, de verse, de sentirse y que de los demás te vean parte de la sociedad, de que existís, de que no sos un número o una cosa sentada en un banco, de que tenés voz y que tenés sentimientos y vivencias que querés expresar, que querés compartir, que querés que te escuchen, ¿no? Me parecía que era un aporte bien relevante de este filósofo alemán tan rico. Entonces, también lo que nos dice Kano por ahí, de que en realidad cada uno de nosotros, y sobre todo los estudiantes que son adolescentes, que están en pleno proceso de construcción, nacemos en el otro. ¿Qué es esto de que nacemos en el otro? Bueno, es el otro el que me habilita, muy bien decían las compañeras, hablaban del otro, ¿no? Es el otro el que me habilita a ser. Obviamente esto se ve claro cuando se inicia la vida, ¿no? Con la madre y su hijo. Pero a través, del desarrollo de la vida humana, siempre estamos buscando ser reconocidos. Y ese es a veces un grito que nos dan los estudiantes, ¿no? Una necesidad que nos manifiestan, y esa manifestación puede ser a veces a través de una conducta disruptiva, a veces es a través de un comportamiento incorrecto, y que a veces obviamente nosotros sancionamos, pero que es un grito de, véanme, existo, estoy acá. Ven que un poco el derrotero teórico fue tomando un tenor más hacia justamente el tema de los vínculos, de las emociones, del reconocimiento, ¿no? Y bueno, si tenía que referirme obviamente al antecesor que es Platón en todo esto, que habla siempre del tema de disposición emocional como determina la habilidad para aprender, ¿no? Ven lo que nos dice también allí Alighieri, ¿no? Como muchas actitudes observadas en el aula y que pueden ser consideradas indisciplina, responden a una demanda de amor. Hablan constantemente en clase, fastidian, entran, salen ruidosamente. Tal vez resultaría oportuno preguntarnos si estas conductas no implican también profundamente un llamado de alerta, un llamado de atención al docente o a los propios compañeros en busca de afecto. Del afecto que estos jóvenes no logran experimentar en los vínculos de los otros ámbitos en los que se desarrollan sus vidas. Bueno, después una imagen que a veces ayuda un poco como para hacernos pensar. Yo me sentí realmente muy interpelada por estas lecturas, por estos planteos teóricos que hicieron en el curso, y muy cuestionada mi rol como docente, ¿no? Y por eso me parecía importante escuchar a los estudiantes. Después les voy a contar un poquito rápido, estoy todo súper volando, así que no me va a dar para nada, pero está. ¿Cuáles fueron mis posicionamientos teóricos en la parte metodológica? Traté de posicionarme desde un planteo hermenéutico. A mí me interesaba comprender, fundamentalmente eso, comprender a los estudiantes inmersos en sus mundos, ¿no? Como nos dice Castoriadis, en ese magma de significaciones que todos tenemos, porque cada uno de nosotros va construyendo esos mundos, ¿no? Bueno, y lo que les dije de las entrevistas que hice y de las observaciones. Voy súper volando, porque me parece que lo importante son las voces de los estudiantes. Y aquí les transcribo textual y exacto algunos de los fragmentos de esos textos escritos que ellos redactaron ya hace unos cuantos años, y en las que algunas de esas frases transmitían un poco su dolor, ¿no? Así como nosotros sufrimos por estas instituciones que se están vaciando, por este cuestionamiento a nuestro rol, por este cuestionamiento a nuestra autoridad, ellos también sufren, ¿no? Y se sienten a veces ninguneados y perdidos. Hay un informe muy interesante que hace el INED, uno entre tantos, pero está uno que podemos mencionar de los últimos, en que se explicita esto, ¿no? Y se habla del sufrimiento de los estudiantes al igual que el de los docentes. Creo que ahí pueden ver algunos de los testimonios de los estudiantes, son textuales, los traje así tal cual estaban, no modifiqué ni una coma, ¿ah? Y un poco es un pedido a que los escuchen, a poder tener voz en los procesos educativos de los que ellos están parte. Vean que ahí dicen, algunos profesores te ayudan a saber qué es lo que querés, ayuda al profesor, otros reclaman que en realidad
se sienten ninguneados, sienten aburrimiento porque los profesores solo hablan, que hayan actividades más divertidas. Hay una constante, también ellos, en la mayoría de las cosas que leí, piden participar de las actividades, piden más arte en las clases, mucha más arte, piden trabajar en proyectos, porque no solamente manifiestan su dolor, sino que también son propositivos, ¿no? Hacen propuestas. Esta cantidad de hojas que tenía para leer fueron recabadas en los 3 turnos de todas las orientaciones, ¿no? Eso también me parece que es un dato interesante, porque son gurises que han vivido todo el trayecto, ¿no? No es que recién estaban empezando. Entonces, ante toda es todo eso que a uno le cae, y que te hace sentir un poco, no sé, como docente, un poco bastante interpelado y cuestionado, y uno recurre a ver cuáles serían las propuestas, cuáles serían los caminos, ¿no? Dentro de lo que son los planteos teóricos. Y me pareció que estaba bueno lo de Assmann, ¿no? Esto de devolver a la educación su encanto, ¿no? Obviamente que con otro tiempo, con otras instituciones, ya no con la mirada tradicional de la modernidad, sino con una mirada mucho más diversa e inclusiva, como es en la posmodernidad, es la época que estamos viviendo, según autores como Lyotard, por ejemplo, ¿no? Y con una cabeza que obviamente nos desafía, y que nosotros tenemos como un pie en la modernidad, porque los que tenemos esta edad más o menos hemos vivido con una impronta muy fuerte la socialización disciplinaria, por eso es mayor este desafío, ¿no? Para comprender esa diversidad. Algunos estudiantes me decían, no, lo escribían, mejor dicho, ¿no? Yo no le falto el respeto al profesor porque tenga, por ejemplo, un gorro en el aula. Para mí es algo que forma parte de mi identidad, pero él no me entiende, ¿no? Entonces, tratar de a veces abrir nuestras estructuras para poder comprender que ellos tienen otra forma de ser, otra forma de sentirse, y que eso no implica que nos estén faltando el respeto, es que son diferentes, y estamos viviendo una etapa tan vertiginosa de cambios, tan acelerados, mucho más que lo que vivieron nuestros padres con nosotros. Entonces, lo que piden en realidad es ser incluidos como personas, ¿no? Como sujetos de derechos en el aula. Sigo otro poquito, bueno, el tema de nuestra angustia, ¿no? Está comprobada además incluso por las licencias médicas y bueno, todo lo que sabemos de la desvalorización social que hay hasta nuestra labor, que era impensado en la modernidad, donde éramos una figura de autoridad y que hoy en día, bueno, ya no es así, ¿no? Y como propuesta también, retomar un poquito al gran Freire, ¿no? En el sentido de que ante estos desafíos y ante esta sociedad cambiante, ante la posmodernidad y ante la angustia que nos genera vivir todos estos cambios, por ejemplo, Freire nos dice esto de que tenemos que tener una postura de continuo aprendiente, y coincide con Fernández, que es una autora argentina, que nos habla de que nos debemos posicionar como enseñantes aprendientes, ¿no? Y si un sujeto se constituye como autor, proceso que es un continuo nunca acabado e iniciado incluso antes del nacimiento, a partir de la movilidad entre sus posicionamientos enseñante y aprendiente. Eso está en el libro Idiomas del Aprendiente, que está muy bueno, de Alicia, y que me parece que puede ser una postura que nos puede contribuir un poco a paliar esta angustia que es absolutamente real, ¿no? Y aceptarla primero para luego poder en cierta forma combatirla, y para también sentir que nuestro trabajo es válido, que nos sentimos reconocidos, porque toda persona que se desarrolle en cualquiera sea la actividad necesita el reconocimiento social. Lo hablábamos con Jonet, ¿no? Lo precisan los gurises, pero también lo precisamos nosotros. Entonces, en esta fractura de las sociedades disciplinarias, construir una postura de enseñante-aprendiente nos puede también dotar de un mayor bienestar emocional, ¿no? Y de sentirnos un poquito mejor en nuestra labor. Voy volando. Bueno, entonces como cierre, un poco a cuestionar la postura tradicional de ser un colonizador en el aula, ¿no? Por el contrario, la idea es apostar al diálogo. El diálogo siempre implica reconocer al otro, porque no voy a poder nunca dialogar con una persona a la que no veo como un sujeto de derecho, ¿no? Para eso tengo obviamente tener espacios de reflexión y bueno, esto de posicionarnos como aprendientes enseñantes. Para terminar, vieron que trato de ser respetuosa de los tiempos, una cita de Cari Kemis, investigadores dentro de lo que es el paradigma crítico, ¿no? La teoría educativa debe orientarse siempre hacia la transformación de las maneras en que los enseñantes se ven a sí mismos y ven su situación.
de manera que permita reconocer y eliminar los factores que frustran sus objetivos e intenciones educativas. Igualmente debe orientarse a transformar las situaciones que obstaculizan la consecución de las metas educacionales, perpetúan las distorsiones ideológicas e impiden el trabajo racional y crítico en las situaciones educativas. La mayoría de los autores de los que hablé pertenecen al paradigma crítico y me parece que son los que realmente proponen cambios y en cierta forma herramientas para que nosotros nos podamos sentir también mejor al desarrollar la actividad docente y que también la parte emocional pueda ser considerada en cuanto a los estudiantes. Muchas gracias.